Este lunes 31 de marzo, en Sabiduría para todos los días, vamos a hablar acerca de escuchar con el corazón. Proverbios, capítulo 18, verso número 23. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Yo soy el pastor Rafael Pola y hoy atendemos con gusto la palabra de nuestro Dios para nuestro corazón. La sabiduría no está tan lejos, no está tan de manera remota, sea muy difícil acceder a ella. De hecho, de acuerdo a lo que hemos leído en Proverbios, a veces está muy cerca, tan cerca como lo que escuchamos y tan cerca como lo que miramos. Nuestros sentidos básicos son la fuente, el instrumento, la puerta abierta para tener acceso a la sabiduría. Y hoy vamos a hablar acerca de escuchar, especialmente escuchar a quien suele no ser escuchado. Me refiero al pobre. En la vida hay personas que caminan por su sendero de vida sin mirar adelante. Y esto es porque en algunas ocasiones la vida nos confronta, nos enfrenta a escenas que nos perturban. Una escena perturbadora es la miseria, no la pobreza, la miseria. Cuando un mendigo se acerca, la primera reacción en muchas personas es mirar hacia otro lado, cerrar la ventanilla de su auto o simplemente ignorarlo. Pero también tener contacto con la miseria puede ser una gran oportunidad para bendecir. En nuestros países, lamentablemente, hay muchas personas pobres. En México, se considera que el 36% de la población vive en condición de pobreza. Y todavía es peor cuando hablamos de pobreza extrema. Esta condición todavía más nefasta afecta al 7% de la población. Pero no es pareja la pobreza. También la pobreza afecta más a las mujeres, a los pueblos originarios, indígenas, a los jornaleros, a los niños. Y también está distribuida de manera inequitativa, es decir, no está pareja en el país. Estados como Oaxaca y Chiapas tienen mayor población en condición de pobreza y de pobreza extrema. Cuando leemos hoy el texto de Proverbios, nos damos cuenta que el sabio observa dos cosas. Y les decía yo, para alcanzar sabiduría no hay que lucubrar demasiado, sino simplemente usar bien nuestros sentidos, lo que miramos y lo que escuchamos para empezar. Y el sabio observa dos cosas, que el pobre ruega por misericordia y que el rico le responde con insultos. Esos ricos son peores personas todavía, porque no solamente son indiferentes, sino que incluso insultan. Frente a la respuesta inadecuada del rico, nos preguntamos, ¿qué es lo que un pobre necesita? En primer lugar, sin duda, el pan de cada día. Requiere tener los alimentos necesarios para poder vivir en el día a día. Pero también requiere, y eso es muy importante, salir de su pobreza. De otra manera, seguirá rogando misericordia día tras día.
La pregunta que tú y yo nos formulamos ese día es, ¿qué podemos hacer para atender el ruego del pobre? Primero, no cerremos los oídos, escuchemos con atención, seamos empáticos, escuchemos con el corazón. El segundo paso es tener un corazón misericordioso, responder a ese ruego para ese día, para que el pobre y miserable tenga algo que comer, que llevarse a la boca. Y en tercer lugar, preguntarte, ¿hay algo que yo pueda hacer que esté en mi mano para que mañana esta persona no tenga que pedir misericordia? Y tal vez te puedas involucrar en proyectos de misericordia o puedas participar en alguna iniciativa para atender a las personas marginadas y vulnerables. En tercer lugar, podrías incluso contribuir con acciones de misericordia. Lo que no debemos hacer es reaccionar como esos ricos que ofenden, humillan y desprecian. ¿Sabes qué? Escuchar al pobre es saber qué es lo que el pobre necesita, qué es lo que pide. Lo más evidente es tener el ingreso suficiente para poder comer, un lugar donde vivir, poder tener salud en una vida en su comunidad. Pero también demanda y pide acceder y participar en actividades que le permitan desarrollarse, como actividades culturales, incluso oportunidades de empleo, de educación, de salud, y qué decir, de poder participar en los asuntos de su comunidad que le van a afectar. Decisiones que van a permitir salir de la pobreza o mantenerlo en pobreza. Pero la pobreza también afecta a esa dimensión humana que se llama esperanza y autoestima. El que es verdaderamente pobre pierde su esperanza y tiene una autoestima muy baja. Es posible, amados y amadas, que podamos escuchar y en algún aspecto podamos ayudar. Pero es indudable que hay una faceta de la pobreza en la que sí podemos contribuir, porque esa es nuestra riqueza. Podemos atender la pobreza espiritual. Cuando alguien es pobre espiritualmente, tú tienes a la mano la palabra que da vida y tienes el testimonio de un Dios que escucha al pobre y no solamente lo escucha, se compromete de tal manera que envía a su Hijo, el que se hace pobre, para enriquecer a muchos. Aquí hay una dimensión de la misericordia que no es fácil de asumir. Implica renuncias, implica moverse, implica tomar decisiones, implica despojarse para bendecir a los otros. Y algunos el Señor les pone en su corazón seguir el ejemplo de Jesús, que todos sigamos el ejemplo de Jesús, cuya pobreza el Padre la usó para bendecir a muchos. Escuchamos, escuchemos, no cerremos el oído, miremos, no veamos hacia otro lado y seamos misericordiosos con el pobre y con en el necesitado, y que así alumbre tu luz este día en donde el Señor te ponga. Acabamos marzo, ya empezamos mañana el mes de abril. ¡Qué bendición! Y vamos a estar preparándonos para la semana de pasión, muerte y resurrección. Empezamos el domingo de Palmas o domingo de Ramos con un culto que no solemos tener, que es el culto vespertino. Ahora tendremos nuestro culto a las 6 de la tarde para empezar el culto de Ramos, que es la semana de pasión. Y tendremos cultos de lunes al jueves, todos los días, por la noche presencial aquí en Cancún. Y el viernes a la 1, el culto de 7 palabras para que rematemos la semana con un día glorioso de la resurrección. Espero que puedas gozarte y adorar al Señor
en estos días tan especiales.